Y si se consiguiera la misma concentración de mineral y la misma temperatura, los cristales seguirían creciendo. Llegarían a los 30 metros de longitud. 30 metros. Una imagen nunca vista en el mundo. Dos años sin nosotros. En la isla caribeña de Granada, extrañas imágenes de la humanidad miran desde el fondo a un mar infinito. Un hombre de hormigón se sienta ante una máquina de escribir hundida, sin pulsar nunca una tecla. Un ciclista que nunca mueve un músculo. Pero lo que parece una vida estática no tiene nada de inanimado. El artista, Jason de Cairis Taylor, las diseñó para que sus vidas empezaran ahora. Los jardines de esculturas submarinas fueron diseñados como hábitats para futuros arrecifes de coral. Están hechos de un material al que se adherirá bien el coral. En tiempos de los humanos, a menudo se descubrían en el fondo del mar estatuas de las antiguas civilizaciones griega y romana. Esas estatuas eran de mármol, una piedra lo bastante blanda para esculpir y lo bastante duradera para sobrevivir siglos bajo el agua. Una vez limpias, relucirán como nuevas. Aquí el artista prefirió usar hormigón hecho con cemento, arena, sílice y fibra de vidrio. Elementos que proporcionan una superficie de adhesión perfecta para el esqueleto calizo que excreta el coral cuando crece. Millones de diminutas criaturas marinas van cambiando lentamente estas formas antes humanas para siempre. Hay miles y miles de corales pegados a ellas. En pocos años, las estatuas estarán totalmente cubiertas. Es muy interesante contemplar estos jardines de esculturas submarinas, porque tendrán una vida sin nosotros. En solo unos pocos años, muchas de estas esculturas ya están empezando a perder su aspecto original. 4 años sin nosotros. En el interior del complejo de la montaña Cheyenne, los edificios que albergaron la sede del NORAD siguen en pie. Fue aquí donde 12 millones de líneas de códigos informáticos, escritos en 27 lenguajes de programación distintos, ayudaron a los militares a determinar si eran misiles o una bandada de gansos lo que se aproximaba por el horizonte. Eliminada la amenaza externa de la guerra nuclear, la atención recae ahora en un invasor interno: el agua. El complejo oculta un embalse de 17 millones de litros, construido por los militares para ayudar a estabilizar la temperatura interior. Es agua para beber y también para refrigerar la enorme cantidad de equipo eléctrico que está allí a la espera de ser usado en caso de un ataque a Estados Unidos. Ahora, los más de 1.300 muelles que dan protección al edificio están amenazados. El agua de ese embalse se está filtrando ante la ausencia de labores de mantenimiento. Si fallan los muelles, podría ser el fin de uno de los edificios más seguros del mundo. Lo que le ocurrirá al granito empezará a pasarle también a la estructura. Si hay un corrimiento de tierras, un terremoto o cualquier otro tipo de movimiento en la montaña, ese movimiento se trasladará a la estructura y provocará su rotura. Un lugar diseñado para sobrevivir a un ataque nuclear ve cómo su integridad estructural va desapareciendo lentamente. Cinco años sin nosotros.
En el corazón de uno de los parques nacionales más bellos de Norteamérica, cae una lluvia constante de anticongelante. Fue aquí, en las cavernas de Carlsbad, Nuevo México, donde el ácido sulfúrico natural se coló en la piedra caliza, labrando algunas de las cuevas más grandes de Norteamérica. En tiempos de los humanos, las cavernas atraían a 350.000 turistas al año. Turistas que llegaban en autobús y coche. Tenemos 3 aparcamientos construidos justo encima de la cueva. Un coche aparcado en la entrada de nuestra casa deja caer gotas de aceite, anticongelantes y otros fluidos que se van filtrando en el asfalto. Solo hay que multiplicar eso por 350.000 visitantes al año. 230 metros de piedra caliza separan el aparcamiento de las grutas. Pero ya en tiempos de los humanos, las fugas de los vehículos encontraron una vía a través de las grietas. Los científicos calcularon que anualmente se filtraban unos 4 millones de litros de agua contaminada. 5 años sin nosotros, el flujo continúa. Sin nosotros, si el aparcamiento estuviera totalmente lleno, tendríamos una fuente constante de contaminantes sobre la cueva. Si cayera un rayo, todo saldría ardiendo, y en la cueva se liberaría humo por los plásticos derretidos y los productos químicos asociados. Tendrían que pasar décadas antes de que los vehículos se deterioraran lo suficiente para que dejaran de contaminar el subsuelo. Hablamos de 50 o 100 años antes de que todo ese material desapareciera de las paredes de la cueva. La influencia de la humanidad continuaría sintiéndose aquí durante mucho tiempo. ¿Pero será suficiente para impedir que un animal reclame su antiguo hogar? Seis años sin nosotros. Grandes cantidades de ciervos se congregan en el campo de géiseres del norte de California. Acuden atraídos por el calor irradiado por los 120 kilómetros de conductos abandonados por el hombre. Aunque las enormes torres de refrigeración y las centrales eléctricas dejaron de funcionar hace tiempo, 20.000 kilos de vapor continúan llenando las tuberías cada hora. Ahora los ciervos se encuentran una desagradable sorpresa. Con el tiempo, sin mantenimiento en las tuberías, empezará a haber fugas por la corrosión. Empezará a haber escapes de vapor. Cada vez serán más grandes y harán más ruido. Sería como oír un motor de reacción. Y eso seguiría así muchos años. Años de presión acumulada llegarían a su punto crítico. En el núcleo de la Tierra, el agua alcanzaría el magma, y de esa colisión surgiría la inmensa potencia del vapor sobrecalentado. Las tuberías corroídas ya no podrían soportar la presión. En una vida sin nosotros, el mundo subterráneo está sufriendo muchos cambios. Pero algunos lugares han sobrevivido inundados. ¿Cómo lo sabemos? Hay un inquietante lugar en Norteamérica donde ya ha ocurrido. «40 años sin nosotros». Los restos oxidados de la civilización humana continúan descomponiéndose bajo tierra. Pero algunos lugares han escapado a la destrucción que asola al mundo subterráneo. Durante décadas, el hombre ganó millones extrayendo minerales de la mina Bonne Terre, cerca de San Luis, Missouri. El plomo de la mina se usó en baterías de coches, pintura y balas. Munición que se empleó desde la Primera Guerra Mundial hasta la de Vietnam.
En la mina Bonne Terre se empezó a trabajar en 1860. El taladro de diamante se desarrolló aquí, y el de vapor también. Muchas de las herramientas de minería usadas hoy se desarrollaron originalmente en la mina Bonne Terre. En los años 60, Bonne Terre se declaró agotada, fue abandonada. Cuando la mina cerró, el agua subterránea empezó a aumentar de nivel, creando mundos duales. Cuando entras aquí es como entrar en otro mundo. No solo entras en un sitio que no es como lo que esperas, es mucho más grande. Entras en un mundo completamente diferente en el que pierdes los sentidos. Enormes columnas alcanzan un techo a 100 metros sobre el suelo de la mina. Pero para llegar a ese suelo se necesita una botella de oxígeno porque hoy gran parte de la mina Bonne Terre se conserva bajo el agua. Me fascina cómo se ha detenido el tiempo. Gran parte del mundo biológico vive gracias al oxígeno. Y el oxígeno es el combustible de alto octanaje por el que las cosas se descomponen, por el que se oxidan. Y en este entorno en el que ha entrado agua, ha expulsado el oxígeno de la mina y ahora los procesos siguen ocurriendo, pero lo hacen a cámara lenta. Es un proceso mucho más lento. Oculto en las profundidades de este lago de miles de millones de litros, hay una ciudad minera congelada en el tiempo. Buceas en una cápsula del tiempo. Es como si Superman se remontara al pasado, porque cuando te adentras en la mina ves agua cristalina. Es uno de los pocos lugares en los que tienes la sensación de estar volando por el agua. En otro tiempo, esta escalera trepidó con las botas de los trabajadores que bajaban a la mina. Balas, martillos neumáticos y taladros siguen donde estaban el día que cerró la mina. Dejaron un taladro en una de las paredes de la mina, ahí clavado, colgando. En los próximos 10, 20, 30 o 40 años empezará a descomponerse y al final se descolgará de la pared y caerá al suelo, donde continuará descomponiéndose. Incluso la locomotora usada para sacar el mineral de plomo a la superficie parece un recordatorio fantasma de las décadas de extenuante trabajo llevado a cabo en este lugar. Justo aquí debajo hay una de las muchas vagonetas que encontramos en la mina. Es el lugar donde se volcaba el mineral. Está hecha de acero. Ahora sirve como fuente de energía para la comunidad biótica que está viviendo en ese hierro. Dentro de un tiempo, extraerá todos los nutrientes y pasará de hierro a óxido de hierro, a herrumbre. Todo lo que facilitó el trabajo en esta mina está ahora bajo el agua. Construyeron oficinas junto a los pilares. Pusieron puertas y ventanas e incluso máquinas de aire acondicionado para controlar la humedad. Un edificio de oficinas que estaba a varios metros bajo tierra está ahora bajo el agua. A la hora del descanso, los mineros no subían a la superficie. Se quedaban abajo, visitando una fuente de agua potable que ahora mana sin cesar. Una taquilla, testigo en otro tiempo de las charlas y el bullicio de los mineros que esperaban sobrevivir un día más, yace ahora muerta. ¿Por qué fue abandonada esta mina? Todo se dejó aquí en nombre del progreso. No había necesidad de llevarse el equipo. ¿Para qué servirían los picos y las palas? Ya no se usaban picos, ni las palas. Las minas modernas tenían excavadoras, y probablemente lo último que querría llevarse un minero sería una pala, porque eso significaría que tendría que trabajar más cuando llegara a casa. Era absurdo. La mina Bonne Terre está llena de ejemplos de cómo entornos diferentes pueden llevar a distintos grados de descomposición.
Aquí vemos lo que ocurre. Es un raíl, está podrido. Tiene una comunicación. 2 años sin nosotros. En la isla caribeña de Granada, extrañas imágenes de la humanidad miran desde el fondo a un mar infinito. Un hombre de hormigón se sienta ante una máquina de escribir hundida, sin pulsar nunca una tecla. Un ciclista que nunca mueve un músculo. Pero lo que parece una vida estática no tiene nada de inanimado. El artista, Jason de Cairis Taylor, las diseñó para que sus vidas empezaran ahora. Los jardines de esculturas submarinas fueron diseñados como hábitats para futuros arrecifes de coral. Están hechos de un material al que se adherirá bien el coral. En tiempos de los humanos, a menudo se descubrían en el fondo del mar estatuas de las antiguas civilizaciones griega y romana. Esas estatuas eran de mármol, una piedra lo bastante blanda para esculpir y lo bastante duradera para sobrevivir siglos bajo el agua. Una vez limpias, relucían. Y si se consiguiera la misma concentración de mineral y la misma temperatura, los cristales seguirían creciendo. Llegarían a los 30 metros de longitud. 30 metros. Una imagen nunca vista en el mundo. Lucirán como nuevas. Aquí el artista prefirió usar hormigón, hecho con cemento, arena, sílice y fibra de vidrio. Elementos que proporcionan una superficie de adhesión perfecta para el esqueleto calizo que excreta el coral cuando crece. Millones de diminutas criaturas marinas